Yasmin Vanessa Molina de León, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien comparte parte de su estancia en neurocirugía con nosotros y quien ha tenido la gentileza de presentarnos un tema que es de suma importancia en la práctica médica, no solo para aquellos que aspiran a los temas de neurología o neurocirugía en sus especialidades futuras, sino en la práctica de todo médico general. Sabemos la alta incidencia de enfermedad cerebrovascular en Colombia y por lo tanto es obligación conocer la anatomía normal para poder entender el cuadro clínico con que muchas veces llegan los pacientes a urgencia y la necesidad entonces de tomar conducta rápida una vez que conocemos cuál es el cuadro clínico del paciente acorde a la localización anatómica. Vanessa, gracias por la gentileza de tu presentación y quedamos atentos todos a la misma. Bienvenida. Buenas tardes, doctora Silvia. Muchas gracias. Al contrario, la gratitud es mía hacia ustedes por brindarme, en primer lugar, la oportunidad de hacer mi electivo en Colombia aquí con ustedes y sobre todo de presentar esta diapositiva que tengo preparada el día de hoy. Pues como la doctora decía, yo me llamo Vanessa Molina, soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, electiva de neurocirugía en la Clínica La Misericordia Internacional, y pues hoy vamos a conocer un poquito acerca de anatomía vascular encefálica. Muy bien. Quiero empezar con esto. El encéfalo representa el 2.5% del total del peso corporal, ya que realiza pues la mayoría de nuestras funciones, está altamente vascularizado para que pueda suplir la demanda metabólica que tiene. Este consume el 15% del gasto cardíaco y el 20% de oxígeno. Es por eso que pues la vasculatura es bastante amplia. Existen dos tipos de sistemas. Está el sistema anterior, que corresponde básicamente a la arteria carótida interna, y el sistema posterior, que corresponde a la arteria vertebral, que se bifurca, sus dos ramas se anastomosan y forman la arteria basilar. Ambas se anastomosan en la cara posterior, conocido como polígono de Willis. Eso era en la antigüedad, porque actualmente el nombre correcto es círculo arterial cerebral. Muy bien. Bueno, a grandes rasgos, la arteria carótida interna irriga el encéfalo, la arteria vertebral, el encéfalo y el cordón espinal. Las arterias segmentarias, el cordón espinal, las cervicales, intercostales, lumbares y sacras. Ahorita vamos a conocer un poquito acerca del recorrido ya con una imagen. Empezamos con la circulación anterior. Muy bien, aquí yo quería agrandar un poquito la imagen, pero espero que vean mi puntero. Empezamos con la circulación anterior y dijimos que esta estaba dada básicamente por la carótida interna, también conocida como ICA. Esta carótida interna, aquí voy a señalar con mi puntero, nace como rama terminal de la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Esta nace en el borde superior del cartílago tiroideo, más o menos a nivel de C3 y C4, aquí como estoy indicando. Muy bien, su origen posee una dilatación conocida como seno carotídeo, el cual actúa como un vasoreceptor. Esto quiere decir de que se encarga de regular la presión arterial. También tiene un quimioreceptor que es el que se encarga de analizar la composición de la sangre. Eso es en la bifurcación. Bueno, seguidamente, no sé si ven mi puntero por acá. Luego la arteria carótida interna, como les estaba mencionando, asciende en el cuello. Aquí asciende por el cuello y pasa continua al músculo digástrico. Esto luego pasa por una pequeña porción que se llama laterofaringia. Luego penetra en el cráneo, ya donde la estamos viendo por acá. Ahí atraviesa el conducto carotidio, que es una estructura
que se encuentra en el peñasco del temporal. Esto corre por todo el conducto, acá como lo vemos, y lo hace como una forma de L, más o menos, que es lo que vemos por acá. ¿Ok? Luego, vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Aquí está, la carótida interna. Como logramos apreciar acá, esta tiene dos sifones. O sea, quiere decir de que está aquí como acodada, digamos, que son los puntos donde la arteria se acoda y cambia de dirección. ¿Qué es esto? Una vez dentro del cráneo, la arteria carótida se abre en un ramillete y da arterias terminales. Ahorita les voy a explicar qué arterias terminales. Primero, pues nos da la arteria oftálmica, que es la que vemos acá. Segundo, nos da la coroidea anterior, que es la que vemos acá. Luego nos da la comunicante posterior. Luego nos da la arteria cerebral anterior y la cerebral media. La arteria carótida interna también tiene porciones importantes que la primera porción es la porción cervical, que es aquí donde yo tengo mi puntero. Luego está la porción petrosa, que es aquí donde yo sigo con el puntero. Después está la lacerum, después está la cavernosa, que es acá donde ya tiene esta forma que les estaba mostrando, que es como de L. Luego está la clinoidea y luego, ay, se me cambió esto, y luego ya está la porción cerebral. La porción cerebral es donde se abre y da origen a la arteria, da origen la arteria a tres ramas. Primero está la cerebral anterior, luego está la cerebral media y luego la comunicante posterior. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora ya podemos hablar acerca de la circulación posterior. Muy bien, en la circulación posterior, pues a grandes rasgos, hablamos de la arteria vertebral. La arteria vertebral se divide en meningias, espinal anterior, espinal posterior, cerebelosa posterior-inferior o también llamada pica, la basilar, que es la unión de las dos vertebrales inferiores al puente. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente vemos la imagen, porque la verdad esta imagen me pareció bastante bonita para poderles explicar. Como les decía, yo quisiese agrandarla un poquito más, pero yo creo que ahí vemos bien. Entonces, vamos con la arteria vertebral. La arteria vertebral nosotros la encontramos acá. Y esta nace como primera rama ascendente de la porción preescalénica de la arteria subclavia. La arteria subclavia es la que vemos señalada acá. Esta asciende por los agujeros transversos, tal como lo vemos acá. Estos agujeros transversos pues son las primeras 6 vértebras cervicales, porque la séptima no tiene agujero y en su defecto, digamos, si encontramos agujero, este se encuentra atrofiado. Entonces, aquí lo podemos ver, que es cómo asciende la arteria vertebral por los agujeros. Muy bien. Una vez que la arteria llega al atlas, o sea, es decir, a la C1, esta penetra en una membrana que se llama atlanto occipital y entonces luego ya pasa a la dura madre, que es lo que vemos en esta porción. Al pasar a la dura madre, ingresa al espacio subaracnoideo pasando a través del foramen occipital. ¿Ok? Que el foramen occipital lo encontramos por acá. Siguiente. Aquí hay otra vista de la arteria cerebral. Aquí dentro del cráneo y justo por delante de la médula oblongada, o sea, es decir, aquí nos ubicamos que estamos en las vertebrales, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, donde les estoy señalando, para astomosarse y así formar una gran arteria o tronco que se llama tronco basilar, que es esto que encontramos acá, que les estoy mostrando con el puntero. Bueno, entonces asciende toda la línea media, tal y como lo miramos. Y luego de ascender la línea media, pasa la cara anterior del puente, o sea, esto que vemos por acá.
cara anterior del puente. Y finalmente se bifurca en sus dos ramas terminales. Las dos ramas terminales las vemos por acá, que son estas, y estas se llaman arterias cerebrales posteriores. Vamos a pasar a la siguiente. Acá ya tenemos un poquito más agrandado nuestro polígono, ¿verdad? Que dijimos que ya no se llama polígono de Willis porque así se le llamaba en la antigüedad, sino que ahora es un circuito cerebral. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de los límites. Yo aquí quería dibujar algo, pero no sé si me es permitido. Creo que sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de los límites del polígono de Willis. Esperemos que sí se pueda. Y si no se puede, vamos a usar solo la imagen. Bueno, tenemos el primer límite, el límite anterior. Primero se los voy a señalar en la imagen. Es esta línea que vemos acá y yo la voy a dibujar aquí abajo. Este es el límite anterior. Y el límite anterior del polígono de Willis es la arteria comunicante anterior, o sea, esta de acá. Luego vamos a tener el límite anterolateral, que son, este viene más o menos así, así, y luego viene así. Esas son las arterias cerebrales anteriores. Luego tenemos el posterolateral, que viene, estas ahorita se las explico. Luego viene el otro así. Disculpen por el dibujo, pero es algo difícil. Ahí está. Bueno, y entonces está el límite posterolateral, que son las arterias comunicantes posteriores. Y luego tenemos el límite posterior, o sea, estos dos se bifurcan acá y se forma el límite posterior. El límite posterior son las arterias cerebrales posteriores. Muy bien, ¿y qué pasó con estas que dejé acá? Como ustedes logran apreciar, dentro de este circuito hay múltiples ramas, pero la única que no forma parte de estos límites es la arteria cerebral media, que es esta que estamos viendo acá, que está acá y que yo dibujé acá. Muy bien. Y entonces esta arteria cerebral media nace como continuidad de las carótidas internas, o sea, es decir, no forma parte del polígono de Willis. Muy bien. Les decía, ¿verdad? Como ustedes logran apreciar, hay múltiples ramificaciones dentro. Esto que ustedes ven acá. Solo voy a desactivar esto y poner mi puntero. Ahí está. Muy bien, estas múltiples ramificaciones, ¿verdad? Estas múltiples ramificaciones se les conoce como ramas perforantes. Entonces, como les mencionaba, en la literatura antigua vamos a encontrarlas como ramas perforantes, pero en la actualidad se le denominan arterias centrales y dependen de dónde van a partir, digamos, ¿verdad? Y así es como van a tomar su nombre. Estas se agrupan y hay arterias anteromediales, las tenemos por acá. También hay arterias, está la arteria conocida como arteria recurrente de Hoyner o arteria estriada, que es la que vemos aquí arriba, que pronto voy a hablar de ella. Luego están las posteromediales, después nacen de las posteromediales, después está la que nace de la cerebral media. Luego la posteromedial que nace de la arteria cerebral y comunicante posterior. Y finalmente, las posterolaterales. Las posterolaterales nacen de la porción postcomunicante de la arteria cerebral posterior, o sea, de acá. Muy bien. Estas tienen porciones pre- y postcomunicantes. Las precomunicantes son las que están antes de la arteria comunicante y las postcomunicantes son las que están después de la arteria comunicante. Tienen porciones que se refieren o que existen antes o después de esas arterias, como les mencionaba, ¿verdad? Bueno, hay algunas arterias acá que sí vale la pena mencionar porque tienen una situación importante y entonces se las voy a decir ahorita. Bueno, primero están las arterias centrales anteromediales.
estas arterias van a estar encargadas de distribuirse alrededor del quiasma óptico, también se van a distribuir en la cintilla olfatoria y por la parte anterior del hipotálamo. Por ejemplo, el núcleo preóptico del hipotálamo, ¿verdad? Y también en parte anterior de la hipófisis. Luego está la arteria estrada distal de Hoyner, que era la que les había mencionado, que también se llama recurrente, que es esta que encontramos por aquí arriba. O sea, la voy a dejar acá para que la vean aquí, digamos. Esta arteria de Hoyner pues tiene bastante variabilidad en realidad. Quiere decir, ¿verdad?, que puede que nazca en la porción comunicante, así como la que vemos en la imagen, o que en realidad puede estar en la cerebral media, es decir, que puede nacer en la porción precomunicante y pues no hay ningún problema con eso, simplemente es una variación anatómica. Luego están las arterias centrales anterolaterales, que son las que nacen de la arteria cerebral media, o sea, estas que están marcadas aquí con el puntero. Bueno, y estas son importantes porque también se llaman lenticulares y están sumamente asociadas a una patología que se le conoce como arterias hemorrágicas de Charcot también, porque ahí es importante recalcar que una lesión en las arterias de estas, pues son la principal causa de infartos lacunares. Entonces, eso es importante. Luego tenemos la arteria tálamo tuberal. Esta arteria tálamo tuberal pues, y tálamo perforantes, hay una variación bastante importante acá, que también es importante mencionar, que es la arteria de Percherón. Esta da el mencionado síndrome de Percherón en dado que lleguen a ocluirse. Y si se ocluyen, a esto se le llama infarto talámico bilateral. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está la arteria cerebral posterior. Para recordar, ¿verdad? Están las centrales. Las centrales se dividen en posteromediales, posterolaterales, coroidea posterior. Luego están las corticales, que estas se dividen en temporales, occipitales y parieto occipital. Vamos a pasar a la siguiente. Arteria basilar. La arteria basilar se divide en auditiva interna, cerebelosa anterior inferior, llamada AICA, las pontínicas, la cerebelosa superior y la cerebral posterior. Bien, esta es otra vista. Aquí podemos apreciar, esta imagen me gusta porque aquí podemos apreciar bastante la arteria cerebral media y la cerebral anterior. En otras diapositivas, pues les voy a mostrar las regiones exactas de cómo es que se distribuyen en todo el encéfalo. Pero de momento esta me gustó para que apreciemos bastante la arteria cerebral anterior y la cerebral media, ¿verdad? Que es la que vemos acá. Esta es otra vista. Aquí tenemos la arteria pericallosa. Esta también es importante recalcarla. Está la arteria cerebral posterior. Y aquí tenemos la basilar, ¿verdad? Como les había mencionado, y las vertebrales. Únicamente son otras vistas. Igual, otra vista, me parece bonito cómo sale aquí la cerebral media y estas son las ramificaciones de las que les hablé anteriormente. Bueno. Siguiente vista, ahí está. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y vamos a dar un dato interesante acá que me pareció bonito recalcar. No debemos llamarle también polígono de Willis por una razón. Sorprendentemente, del 40 a 60% de la población no posee un circuito cerebral simétrico. Es decir, ¿verdad? Que en algún momento puede llegar a faltar una arteria o puede presentarse de diferente forma dependiendo del paciente, ¿verdad? La vasculatura del cerebro está sujeta a múltiples variedades anatómicas de las que le decía, ¿verdad? Pueden haber bifurcaciones, trifurcaciones, estenosis, agenesias, ¿va? Que era lo que les mencionaba de que puede estar incluso faltante un vaso. Entonces, en realidad no es que tengamos un polígono perfecto como tal, sino que por eso solo es un circuito arterial cerebral. Muy bien.
Vamos a hablar ahora de los territorios cerebrales, que era lo que les decía, que les quería mostrar ya cómo es que la irrigación cubre todo el encéfalo y cómo lo podemos ver ya en una imagen real. Muy bien, aquí la arteria cerebral anterior, si ustedes se dan cuenta, discurre al lado de todo el encéfalo, luego está la arteria cerebral media, que es la que vemos con una coloración roja, y la arteria cerebral posterior, la vemos en diferentes posiciones. Y ahora sí, vamos a ver en una imagen real. Aquí ustedes pueden ver que tenemos la porción de la arteria cerebelar posterior inferior. Luego aquí ya seguimos viendo la arteria cerebelar posterior inferior y empezamos a ver una rama, o bueno, no una rama, sino que una porción pequeña de la arteria basilar. Ahorita vamos a seguir viendo más. Luego, si se dan cuenta, la arteria basilar ya se está logrando ver más y ya empezamos la arteria cerebelar posterior inferior ya está desapareciendo y aparece la superior cerebelar y la arteria cerebelar inferior anterior de color celeste. Muy bien. Aquí vemos la arteria basilar bastante grande. Luego abajo vemos que tenemos la arteria cerebelar superior aquí. A la par tenemos la arteria cerebelar posterior. Ya empezamos a ver parte de la arteria cerebral media y la arteria coroidal anterior, que es la que tenemos de coloración fucsia. Bueno, seguimos. Vamos a empezar de arriba hacia abajo y arriba, aquí anterior, tenemos la arteria cerebral anterior de coloración amarilla, por donde yo estoy pasando mi puntero. Luego de rojo tenemos la arteria cerebral media, como lo podemos apreciar acá. Luego de color fucsia está la arteria coroidal anterior. Luego tenemos lateral las arterias lenticulares, las tenemos por acá. Tenemos aquí una porción de la arteria cerebelar superior, de coloración verde acá. Y pues azul, este territorio grande azul, es la arteria cerebral posterior. Bueno, otra vista más. Igual, ¿verdad? De amarillo, la arteria cerebral anterior, de rojo, la arteria cerebral media, aquí en el medio, en color naranja, y morado tenemos las arterias lenticulares, la coroidal anterior, que es la que está de coloración fucsia, y en azul seguimos teniendo la arteria cerebral posterior. Vamos. Otra vista más. Aquí ya vemos cómo la arteria cerebral anterior está posicionada, luego la arteria cerebral media de rojo y la arteria cerebral posterior de azul. Nuevamente, una vista más. Cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del drenaje venoso. Bueno, toda la sangre y líquido cefalorraquídeo se elimina y termina en la vena yugular izquierda. Pero vamos a ver cómo llega hasta ahí. Bueno, aquí en esta imagen, pues nosotros podemos apreciar las capas de meninges, ¿verdad? Que es la pía madre, la dura y la aracnoides. Que si acercamos un poquito la imagen, pero bueno, aquí no podemos acercarla, pero nos acercamos nosotros, se divide en dos, ¿verdad? Que es la parte que está adherida al hueso, que se llama periostia, y la capa que está adherida a las meninges, ¿verdad? Que es la capa meningia. Esto es importante que lo recalquemos porque desde ahí se van a desdoblar en algunas partes. Por ejemplo, aquí en la sutura, acá, aquí en la sutura, aquí, donde estoy señalando con el puntero, sagital, y va a formar esta abertura. Esta abertura o dilatación, que son los senos venosos, y en la siguiente imagen, pues veremos con más claridad que de aquí arriba es donde sale el seno sagital superior,
que recoge toda la sangre venosa que viene del cráneo y cerebro. Y también drena líquido cefalorraquídeo que pasa del espacio subaracnoideo al espacio velloso a través de las granulaciones aracnoideas, que son estas que vemos acá. Muy bien. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí. Muy bien, aquí la hoja meningia se une a la hoja del otro lado. O sea, estas de aquí, las hojas meningias se unen a la hoja del otro lado y estas forman dos hemisferios cerebrales. A esta unión se le llama hoz del cerebro. Ahorita vamos a ver en la siguiente imagen, creo que aquí tengo otra imagen, lo voy a pasar rapidito. No, está en la otra. Ahorita voy a mostrarles exactamente una donde se aprecia más esta división que les menciono. Estos seguramente ya lo saben, ¿verdad? Pero vale la pena recalcarlo porque discurre de aquí a la parte en donde ya empieza el cuerpo calloso, o sea, por aquí más o menos. Y esto, aparte del cuerpo calloso, entonces ya forma otro seno que es muy importante, que es el seno sagital inferior. Así vamos a cambiar de imagen. Muy bien. Luego vamos a hablar de lo mismo, ¿verdad? El drenaje aquí también se divide en dos. Está el drenaje anterior y el drenaje posterior, así como yo lo dividí con esta línea. El drenaje anterior parte del seno cavernoso y luego de los senos petrosos. Y el drenaje posterior está en la prensa de erófilo o confluencia de los senos, porque es el otro nombre que se le da a los senos transversos, los senos sigmoideos y finalmente a la vena yugular interna, que es donde le dije que discurre toda lo que se ha drenado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero del drenaje anterior. Aquí, nosotros quiero que nos ubiquemos primero aquí, donde dice seno cavernoso, justo aquí donde tengo mi puntero. Bueno, el seno cavernoso, bueno, sus principales afluentes son la vena oftálmica, que recoge la sangre de toda la órbita y atraviesa la fisura orbitaria. Luego de atravesar la fisura orbitaria, pasa por el seno cavernoso, que es donde estamos nosotros ubicados, ¿verdad? Y el seno es fenoparietal. Bueno, después esto discurre por el surco formado en la vena cerebral media y forma ya el seno cavernoso. Luego el izquierdo se va a comunicar con el derecho, con los senos intercavernosos. Y esto ahí es donde se logra distinguir el plexo venoso basilar, que recoge la sangre del tronco anterior, justamente que luego del extremo posterior del seno cavernoso. Bueno, vamos a ver un esquema en donde entendamos un poquito más lo de los senos. ¿Qué es esto? Era lo que les decía, ¿verdad? Está la vena oftálmica, el seno es fenoparietal que drenan en el seno cavernoso. Estos senos intercavernosos anterior y posterior y plexo venoso basilar drenan en el seno petroso superior, seno transverso y terminan en la vena yugular. Y también pasan por el seno petroso inferior. Aquí es importante recalcar que el seno petroso superior pasa por el seno transverso y después por la vena yugular interna. Ahora el seno petroso inferior de una vez pasa a la vena yugular interna. Siguiente. Vamos a hablar ahora del drenaje posterior. En el drenaje posterior vamos a tener una vista lateral aquí, que es la que estamos viendo. Aquí es donde les decía que se iba a ver mejor el os del cerebro. Acá. Bueno, entonces aquí está por la línea media, hemos visto el seno sagital superior, que es el que tenemos acá. Luego termina en la prensa de erófilo o la confluencia de los senos. Después, aquí es donde se acumula toda la sangre que drena posteriormente. Luego podemos ver el seno sagital inferior. Aquí tenemos el seno vertebroso sagital inferior, acá. Muy bien, que es en donde vamos bajando por aquí y se va a unir a la vena más importante en esta región que se llama vena de Galeno. Ahorita aquí está la gran vena de Galeno. Tengo otra diapositiva en donde se va a apreciar un poquito mejor,
Pero esta vena de galeno es una vena cerebral magna, también es el otro nombre que se le da porque el lumen que tiene es bastante grande, ¿verdad? Y esta va a unirse con el seno sagital inferior para formar el seno recto, que es el que tenemos por acá. Es el que les estoy señalando. Muy bien, este seno recto quiero que observen que se forma justo encima de la tienda del cerebro o tentorio, que es lo que vemos acá. Muy bien, partiendo desde la prensa de Erófilo o confluencia de los senos, después vienen los senos transversos o senos laterales. Aquí están los senos transversos, es esto que tenemos acá, o senos laterales. Muy bien. Después pasa a los senos sigmoides, pasa por el agujero yugular y forma la vena yugular interna. Y finalmente, la yugular interna va a bajar por el cuello. Déjenme ver si tengo otra acá. Ajá, aquí hay otra. Bueno, no tengo otra donde se mire por el cuello, pero bueno, la vena yugular interna va a bajar por el cuello y se va a unir a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica izquierda y derecha. Y ambas se van a unir para formar la vena cava superior y esto va a terminar finalmente en la aurícula derecha del corazón. Y así es como terminamos el drenaje venoso del encéfalo. Vamos a ver otra vista. Aquí lo que yo quiero que observen es la gran vena de Galeno. Aquí sí se logra ver bien. O la vena magna, ¿verdad? Que era como les mencionaba. Siguiente, el drenaje posterior. Para entenderlo más con este esquema, entonces está la prensa de aerófilo o confluencia de los senos, pasan a los senos transversos, de los senos transversos pasan a los senos sigmoides, de aquí pasa por el agujero yugular y termina finalmente en la vena yugular interna. Muy bien. Y esto es todo. Muchas gracias. Aquí les tengo la bibliografía de donde obtuve la información, ¿verdad? Algunos links de donde yo pude observar las vistas de las regiones que irrigan cada parte del encéfalo que les mostré, por si ustedes quieren ver más. Y únicamente, ¿verdad? Muchas gracias. Espero que haya podido darme a entender con lo que les expliqué. Quiero darle un agradecimiento especial a mi tutor, que es mi residente en Santiago, que fue el que me dio la oportunidad de por estar presentando con ustedes, también a la profesora Silvia Salva, es una excelente neurocirujana y es mi mentora actualmente en la clínica La Misericordia Internacional. También les agradezco mucho a todas las personas que están desde Guatemala, pues viendo esta charla y a las nuevas personas que acabo de conocer aquí en Colombia. Muchas gracias por ser tan cálidos. Aquí les dejo dónde me pueden encontrar. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y está mi email por si en algún momento pues quisieran contactarme. Muchas gracias, fue un placer compartir con ustedes esta tarde. Bueno, gracias a ti, Vanessa. Creo que ha sido una excelente presentación, un récord de asistencia, 81 participantes en tu charla. Realmente un tema muy importante. Debemos además recalcar que estamos en un servicio de neurocirugía, en una clínica donde uno de los pilares fundamentales son las neurociencias, donde existe un grupo de atención a las enfermedades vasculares que incluye neurología, neurocirugía, donde se atiende tanto las patologías por vía microquirúrgica, por vía endovascular y radiocirugía en caso de malformaciones arteriovenosas, las tres opciones. Por lo tanto, el conocimiento de la anatomía normal, como decía al inicio, es muy importante. Me gustaría algún comentario, por favor, por parte del doctor Santiago, al que agradezco la coordinación, además de esta charla, y las preguntas si existen de algunos participantes. Por favor, Santiago, te agradezco la moderación de esta charla de hoy, y Vanessa, a ti, gracias. Bueno, a todos los que participaron, efectivamente, volvemos a retomar las charlas por parte del Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Cartagena, en la cual yo estoy haciendo mi residencia.
Eh, la idea, y no lo habíamos vuelto a hacer hace rato, era darle espacio a los estudiantes de pregrado, ya sea de internado o como en el caso de Vanessa en su último año antes del internado. Em, este es un espacio, aunque es una residencia de especialización, donde queremos que todos participen, desde los estudiantes de pregrado, los médicos generales, residentes de especialización y ya especialistas formados para hacer cada vez un poco más fuerte nuestro conocimiento en las neurociencias, como dice la profe. Por la parte de Vanessa, pues primero que todo felicitarla porque aceptó el reto. Yo la he visto trabajando en estos días muy juiciosa y de verdad se merece unas felicitaciones por haber estado muy juiciosa, está ojerosa y todo. Eh, hay cositas obviamente por corregir como siempre, pero esa es la idea, que se atrevan, que no le teman a hablar en público. Muy chévere que sea una persona de fuera de Colombia. A todos los que están por fuera creo que están bienvenidos a nuestro país, obviamente. Y les quería cerrar mi intervención con mostrándoles una cosita. Y creo que están viendo ahora, esta es la página de Instagram por donde pueden seguir el servicio y todas las actividades que tenemos en el servicio de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Están cordialmente invitados. Muchas de ellas son virtuales, la mayoría, por lo que estamos en diferentes partes de Colombia. Entonces los invitamos a que nos sigan en Instagram y también, si no estoy mal, Jaime, perdón, estamos en Facebook ahora. Entonces, pues nada, a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por asistir, por su asistencia. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. A la profe, muchas gracias también por la moderación, acompañarnos, muy amable. Un placer siempre y esperamos que, bueno, se repita. Desearle éxito a Vanessa y que, bueno, cuando termine tal vez que la tengamos de vuelta por acá a hacer la residencia. Muchísimas gracias, doctora, y gracias, doctor Santiago. Gracias a todos los que comentaron en el chat. De verdad, todo mi corazón. Yo Gracias. quisiera decir un par de palabras, si es que el tiempo es oportuno. Siga, claro. Les saluda Bernardo López Samayoa. Yo soy egresado del Centro Universitario de Occidente de la misma universidad, de donde egresó Vanessa. Vanessa, pues ha sido todo un gran gusto coordinar trabajos de investigación con ella. Muchísimas gracias por la bondad de haber compartido el enlace. Únicamente quiero comentar un par de palabras agradeciendo a la Universidad de Cartagena, a ustedes en su posición de residentes y jefes de neurocirugía, por aperturar estos espacios a los estudiantes. Pienso que qué mejor manera, y por favor no paren, por favor sigan, porque es la única manera de cual se puede seguir irrigando a esas semillitas para que nos representen dignamente. Muy feliz, muy orgulloso de Vanessa y muchas gracias. Gracias a usted por esa intervención y aquí estamos, ¿sí? Un placer siempre y bueno, la idea es esa, continuar desde la Universidad de Cartagena y desde Clínica Misericordia Internacional todos estos espacios docentes, porque como siempre decimos, saber es crecer y lo que nos interesa es que crezcan lo mejor posible los nuevos médicos. Gracias a todos y por supuesto a Vanessa y a Santiago especialmente. Bueno, muchísimas gracias a todos y estaremos compartiéndoles las próximas actividades en nuestras redes sociales. Eso, Feliz pasen noche. buena noche. Hasta Feliz luego. noche a todos. Gracias.